En mi ponencia he planteado el problema de la criminalidad organizada y de los delitos transnacionales en el sentido de tener una visión global del mismo. Hoy en día, la gran mayoría de los delitos que se producen están debidos a redes organizadas de tráfico de seres humanos, de droga, de armas, de cualquier otro instrumento que tenga un valor o material que tenga un valor comercial. Son grandes redes que operan internacionalmente y que a su vez tienen sedes en los diferentes países. Ya no hay ningún país que no se vea afectado y además ello está directamente relacionado con el terrorismo internacional. Antes eran terrorismos de tipo local, nacional, por motivos normalmente políticos, regionales, etcétera. Hoy en día es ya un problema global. Ante ese problema global necesitamos una coordinación global y utilizar al máximo toda la ciencia y toda la tecnología de la que disponemos en el campo forense, en el campo de la policía científica y de la criminalística. Uno de los métodos de no solo identificar a las personas que han cometido un delito, sino de prevenir cierto tipo de delitos es el uso de la genética, con lo cual he dividido mi ponencia en 4 apartados del uso de la genética y de las bases de datos de tipo genética. En primer lugar, para la identificación de los criminales, en las bases de datos de tipo criminal, muy desarrolladas en muchos de los países de Europa, de Estados Unidos, Canadá, algunos de Latinoamérica, algunos de Asia, pero que aún quedan muchísimos países por incluir en el mundo y que hay que apoyar a su desarrollo. En segundo lugar, la base de datos genéticas para la identificación de personas desaparecidas, que realmente la proporción es mucho más baja que lo que el problema en sí significa, lo cual implica una falta de sensibilidad por parte de la población ante este problema, y hay que aumentar y ayudar a las familias que están desesperadas porque han perdido un ser querido que puede ser identificado, porque cadáveres sin identificar hay muchos en todo el mundo. En tercer lugar, el uso de la base de datos de ADN para luchar contra el tráfico de seres humanos y de manera particular contra el tráfico, contra la trata realmente de niños y de niñas, de menores. Esto es un problema universal. En España creamos hace ya 10 años el programa DNA Pro Kids, que está implementándose y extendiéndose por el mundo y que no solo ayuda a resolver los casos actuales, sino que vamos a dificultar la actividad de las redes criminales que impunemente manipulan, roban y trasladan de un lugar a otro, dan adopciones ilegales a los niños, porque no hay ningún modo de identificarlos a no ser que se use evidentemente el ADN. Y finalmente un problema que está surgiendo, realmente lleva con nosotros muchos años, pero está aumentando porque está aumentando la demanda y está aumentando la demanda de órganos, principalmente de riñones. Y esto es un problema que es cada vez más grave. El tráfico de órganos, donde las personas que tienen una enfermedad pero que tienen dinero pueden comprar un órgano a personas que no tienen dinero y que tampoco tienen ninguna enfermedad y por lo tanto pueden ser donantes, se está convirtiendo en un problema gravísimo, no solo por el hecho en sí de que las personas vendan parte de su cuerpo, parte de sus órganos, que eso puede tener repercusiones y que en algunos países está permitido, pero vamos a dejarlo así, sino por el tráfico criminal, porque se producen engaños, se producen estafas, porque muchas de esas personas son intervenidas quirúrgicamente para quitarles un riñón, por ejemplo, en condiciones deplorables, con lo cual hay una alta tasa de mortalidad y aquí muy tristemente hay lógicamente una indispensable colaboración de algunos profesionales médicos que deben de ser perseguidos no solo por la justicia, sino por sus propios compañeros. También es importante en este caso, sin duda alguna, la trazabilidad de poder saber el origen del órgano, de qué país procede, de qué persona procede y a partir de ahí poder montar una persecución y una investigación criminal. Todo esto es lo que la ciencia forense, lo que da ADN, lo que da criminalística en general y la policía científica puede aportar a la sociedad, como decía anteriormente, no solo para resolver los delitos, que hay que hacerlo inmediatamente lo antes posible con los datos más objetivos, sino muy importante también para tratar de prevenir al máximo posible. Este tipo de reuniones y de actividades, como el encuentro que nos acoge aquí a todos en la Universidad de Alcalá, en el Instituto Universitario de Ciencias Policiales, es importantísimo para todos y muy especialmente para una sociedad como es la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, la ICEF. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar es un foro donde nos podemos reunir compañeros fuera de lo que es el ámbito puramente laboral. En segundo lugar, porque tenemos la capacidad de interactuar no solo con personas de la propia ciencia forense, sino personas que están cercanas a la ciencia forense sin estar inmersos en la misma, como por ejemplo pueden ser profesionales universitarios, pueden ser también investigadores universitarios que
tienen parte de su experiencia en esta materia, y en tercer lugar porque nos permite entrar en contacto, entrar en contacto de hecho, con una parte muy importante que es el futuro de la criminalística y de la policía y de la ciencia forense, que son jóvenes estudiantes, jóvenes profesionales que en un momento determinado están aún decidiendo cuál va a ser su carrera profesional, o que aunque ya estén dentro de una carrera profesional, por ejemplo dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pueden estar decidiendo si se van a dedicar o no a la criminalística, a la policía científica, o se quieren dedicar a otra cosa. El hecho de poder conocer y poder hablar de tú a tú con los profesionales de mayor experiencia que ya la están desarrollando, creo que amerita y que sobradamente justifica este tipo de encuentros y de foros.